Con su permiso, señor presidente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la presidencia de Rosario Piedra, a quien, por cierto, acaban de volver a elegir, promovió el 22 de marzo del 2021 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales ya diversas Permítame, leyes. oradora, por un error del área técnica no actualizaron su tiempo. Se le restituye para Gracias. que pueda usted comenzar nuevamente si así lo desea. Gracias. Decía que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la presidencia de Rosario Piedra, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya diversas leyes que establecen la procedencia de la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de diversos delitos, al considerar que vulneran los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y el principio de presunción de inocencia. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU exhorta urgentemente a México a anular la prisión preventiva obligatoria, llamada también prisión preventiva oficiosa o automática consagrada en la Constitución. Esto fue el 5 de septiembre del 2022. Solo han pasado 2 años y unos cuantos meses del exhorto de la ONU a nuestro país y hoy con este dictamen estamos llegando a extremos que apenas hace unos pocos meses pensábamos que era imposible que los alcanzaríamos. No cabe duda de que la realidad siempre supera a la ficción. Esta es la 12ª vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos. Cumplir con lo ordenado por esta Corte es una obligación legal vinculante y un paso necesario para eliminar prácticas que violan derechos humanos y entierran la efectividad del sistema penal mexicano. El gobierno se resistió al cumplimiento de la sentencia porque para nadie es secreto el abuso de la prisión preventiva por parte del gobierno del expresidente López y las normas que le permitieron su uso sin cumplir con los estándares de derechos humanos. Para diciembre del 2022, más del 40% de la población privada de la libertad en centros penitenciarios en México se encontraba en prisión preventiva. La prisión preventiva oficiosa no es otra cosa que una detención sin juicio. Aunque esta medida es obligatoria para ciertos delitos, su conveniencia es objeto de intenso debate, pues plantea un desafío entre la necesidad de seguridad y el respeto a los derechos humanos fundamentales. Quienes la han vivido la describen como una condena anticipada, con consecuencias que afectan a los detenidos, sus familias y a su comunidad, traduciéndose en una amplia gama de costos personales, no solo mentales y físicos, sino costos sociales y financieros como la pérdida del sueldo o del empleo, que traen consigo consecuencias colaterales altamente negativas. El problema de fondo es que la prisión preventiva oficiosa o sin juicio no va a terminar con la impunidad. En cambio, lo que sí va a hacer es llenar las cárceles de probables inocentes y, como siempre, los más afectados serán aquellos que ustedes, con sus frases demagogas y vacías, dicen proteger, a los más pobres, quienes no tienen el dinero para pagar abogados y defenderse. A pesar de que sea establecida en la ley, ello no garantiza que no sea arbitraria. Hay quienes piensan que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta esencial para garantizar la seguridad y proteger a la sociedad de individuos peligrosos. En delitos graves como homicidio, secuestro o delincuencia organizada es obvia, pues se busca evitar que el acusado escape, destruya evidencia o represente una amenaza para las víctimas y la comunidad. Sin embargo, no deja de ser una medida que viola los derechos humanos fundamentales. Y sí, como hemos visto, su modus operandi, y ahora con el control del Poder Judicial que estará al servicio del partido político de los López, o lo que es lo mismo de Morena, se podrá utilizar esta figura para presionar a adversarios políticos y de otra índole.
Esta iniciativa viola claramente los tratados internacionales sobre derechos humanos, viola el derecho a la presunción de inocencia, vulnera la independencia judicial, viola el principio de igualdad ante la ley y constituye una práctica discriminatoria. En Movimiento Ciudadano proponemos que mejor cada peso de nuestros impuestos invertido en la encarcelación, mejor sean dirigidos a la prevención de la delincuencia y a otras áreas que han demostrado aumentan la seguridad pública. Atender las causas de esta violencia desbordada que hoy vivimos en México, ya desde hace 6 años y 2 meses, gobernados por Morena, es primordial para todas y todos los mexicanos. Ahí debe de ir el presupuesto. Los gobiernos protegerían mejor a sus ciudadanos si gastaran menos en encerrar a quienes tienen el derecho de la presunción de inocencia. Concluyo, presidente. Si hacemos la prisión preventiva justificada más justa, menos dañina y más humana, podremos administrar con eficiencia la justicia, proteger los derechos humanos básicos y construir comunidades más seguras. Y así las nuevas generaciones, nuestros jóvenes, no serán víctimas de los efectos negativos del tiempo prolongado y frecuentemente innecesario tras las rejas. Porque si no lo saben, las personas que se encuentran en prisión preventiva en México son en su mayoría jóvenes, mujeres con un nivel de educación básico y que ganan 1 o 2 salarios mínimos al mes. Por todo lo anterior, Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen violatorio de los derechos humanos y contrario a la justicia más elemental. Y que no se les olvide que la política es cíclica y que ustedes y sus familias serán víctimas de lo que hoy están aprobando. Gracias, presidente.